Él es ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se ha desempeñado como especialista en temas de hidrocarburos en Petroperú Sociedad Anónima, en proceso de refinación de petróleo y laboratorio, y como representante comercial y administración de contratos de negocios internacionales de hidrocarburos. Ha realizado asesoramiento y capacitación en temas de ética en la ingeniería petrolera, en el diplomado en coach ontológico del Centrum Católica Business School de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Ha sido miembro instructor de la Comisión de Capacitación Deontológica del Tribunal de Ética del Consejo Nacional del SIC y brigadista ético de la Gerencia Comercial de Petroperú Sociedad Anónima, promotor, moderador y expositor en eventos deontológicos, así como profesor del curso La Ética en la profesión de ingeniero de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien. Adelante, ingeniero. Placer, como siempre. Su micro, ingeniero, eso. Su audio. Sí, decía, muy buenas tardes, amable concurrencia. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo en asistir a esta charla. En realidad va a ser una charla inductiva a la ética, porque la idea no es verlo de un punto de vista filosófico, sino hacer un enfoque del comportamiento ético, que es muy importante dentro de la persona humana en su desarrollo en la sociedad, como también en el desarrollo de su profesión. Entonces, la ética profesional y las políticas antisoborno en la profesión de la ingeniería. Va a ser un enfoque muy especial que vamos a dar a la ingeniería, pero puede ser valedero todos los conceptos que hablemos para cualquier profesión. Entonces, la importancia de la ética profesional en la gestión de la ingeniería. Vamos a iniciar esta presentación, esta charla inductiva, recordando a Sócrates, que es la intención de esta exposición. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerlos pensar. Entonces, el objetivo de esta charla no es dar un curso y adentrarnos en conceptos rigurosos de qué es la ética, la moral, etcétera, sino rescatar, digamos, principios, conceptos para fortalecer el comportamiento, el buen comportamiento de las personas y no crear, digamos, vallas para evitar problemas de corrupción, sino hacer un llamado al comportamiento de la persona, que en realidad es la herramienta más poderosa que puede tener una institución para luchar y vencer a la corrupción. El resto son vallas, son marcos legales, son normas que van a coadyuvar, pero en realidad lo que va a determinar va a ser el comportamiento de las personas dentro de la institución. Y esto significa devolver a la palabra devaluada su valor auténtico. O sea, no mentir, ser honesto en lo que uno dice y cumplir lo que uno se compromete en hacer, ¿no? Y solo esto es posible si la palabra sirve a la verdad. Por ahí escuché una vez, conversando con un amigo, y decía, ¿qué es la verdad? Creo que el doctor Encina fue, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y nos miramos y dijo, la verdad es lo real. Y es algo verdaderamente que nos hace reflexionar, y yo siempre me acuerdo de esa expresión. Pero estamos hablando de ética y moral. ¿Qué cosa es la ética y moral? Como le decía, no vamos a entrar desde el punto de vista filosófico, sino vamos a rescatar, digamos, el concepto práctico de lo que es la ética y la moral para poder entender dónde estamos y a dónde queremos llegar. Por ejemplo, la ética es un hecho real que se da en la mentalidad de las personas. Entonces, la ética está en cada persona, no en la sociedad misma. Entonces, son normas, principios, razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz de su conducta. Entonces, si esa persona no ha sido formada adecuadamente desde su niñez, entonces va a tener un problema en los conceptos éticos y él va a creer que lo que está haciendo está bien, cuando en realidad no es así. Entonces, este es el enfoque como característica de la ética.
Y en cambio la moral se encuentra en las sociedades, ya no es personal, ¿no? Es un conjunto de normas que se transmite de generación en generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad. Por ejemplo, en Argentina tuve la oportunidad de leer de que han legalizado el aborto. ¿Se dan cuenta? Entonces, la moral de ese país tiene un enfoque especial sobre ese punto, pero no por ese hecho, digamos, las personas van a tomar la actitud de acudir a un aborto. Ya es una cuestión ética en ese sentido, ¿no? Estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. Entonces, nosotros estamos viendo en nuestro país, en la ocurrencia de los últimos 20, 30 años, de que tenemos pues una norma, un cisma en los conceptos y cumplimientos de lo que es la ética y la moral. Mucha gente no lo entiende y otra gente no lo comprende o no lo quiere hacer. Pero ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre la ética y la moral? Primero, que la ética es individual, es personal, y la moral es social, es al conjunto. Segundo, que la ética es universal, es valedera en todo el mundo, en el universo. Pero la moral es cultural, ¿no? Una cultura puede tener un punto A sobre algo y de repente puede ser valedero o no en una cultura B. Pero la ética no, es universal. Se busca siempre el bien, el bienestar, la verdad, sea cual fuere la norma o la política que puedan emplear. Tercera, ética es consciente y la moral es inconsciente. La moral a veces nos arrastra por la inercia, las actitudes que tiene la sociedad. En cambio, la ética no. La ética es personal, es consciente. Yo sé lo que estoy haciendo y yo sé si está bien lo que estoy haciendo o está mal lo que yo estoy haciendo. El cuarto punto es que la ética se elige y la moral se impone, ¿no? Se sacan normas técnicas, se sacan leyes y te dicen, mira, si tú cumples esto, te va bien, cumples, te va. En cambio, la ética se elige en el sentido de que uno debe estar orientado a elegir en hacer correctamente bien las cosas. Entonces, en realidad estamos en una crisis humanitaria, una deshumanización de los sistemas que se puede sacar el mejor o peor provecho de nosotros. Con ella, tanto las personas como la economía sufren cambios notables. Ya lo estamos viendo nosotros a nivel mundial con este asunto de la pandemia que ha desnudado, digamos, una serie de cosas. Entonces es el momento de establecer en las empresas e instituciones métodos y sistemas éticos que velen por el bien de todos, así como su propio negocio. Entonces, como primer resumen o primera conclusión que podríamos sacar es de que ser ético más por el temor que por la convicción no es moral. O sea, nosotros no debemos esperar una norma técnica que nos exija no caer en la corrupción o que nos controle no caer en la corrupción. Lo que debemos exigir a las instituciones es que displaye un código de ética, capacite a las personas dentro de la institución para tener un correcto comportamiento que fortalezca la actitud en la lucha contra la corrupción. Pero ¿cuál es el proceso de la formación ética de una persona? Este es un punto clave en nuestro país. Empieza desde la familia, ¿verdad? A los hijos, sigue una transición en los colegios, los profesores, después en la universidad, a través de una currícula. Y esto va a reflejar la formación de un yo personal, ético. Pero lamentablemente vemos, por ejemplo, que en los colegios, en las universidades se ha perdido este sendero. No hay cursos de ética en las universidades, no todas, la gran mayoría no le dan importancia al tema de la ética profesional. Y en los colegios, bueno, ya no hay cursos como educación cívica que antes se llevaba para recuperar valores, digamos, patrióticos, históricos o de sociedad. Este yo personal que forma la persona cuando ya llega a la juventud tiene que denotar una buena actitud. Todo esto se forma con la intención de que haya un buen comportamiento de la persona, la educación de la persona. Y esto se va a transmitir tanto en su vida personal como profesional. En la vida personal, en su casa, en la vida diaria, en la sociedad, y profesional en cumplir los estándares, normas
y el buen comportamiento. Entonces, acá hay mucha gente que piensa de que solamente puede ser ético en lo profesional y no en lo personal o viceversa, ¿no? Cuando el mensaje es ser ético y tener desarrollando las propias funciones de ingeniería o no ante la sociedad, ¿no? Y ya tienen un reflejo a lo que hoy en día está en boga y todo el mundo tiene que hacer, que es la responsabilidad social, respeto por el medio ambiente y la seguridad de las personas. Entonces, esta responsabilidad social tiene que ser por convicción, no por imposición, ¿no? No esperemos una ley, una norma que nos enseñe o nos indique responsables socialmente, sino debemos hacerlo por convicción, por conciencia. La formación de la competencia profesional, miren ustedes, la formación convencional que generan, por ejemplo, los institutos superiores, generan actitudes necesarias para una actitud profesional de competencia. Al ingeniero lo capacitan como tal, en números, en marcos, digamos, técnicos, para ser competentes en el mercado. Pero hoy en día hay una visión moderna en la formación de la ética profesional a nivel mundial. Y esa visión moderna ya presta máxima importancia a lo que es la seguridad, la salud, bienestar de las personas y protección ambiental. Entonces, los códigos de ética, como el del Colegio de Ingenieros, ya hacen mención a estos puntos. Entonces, no cumplir estos puntos es una actitud no ética y se está faltando al código de ética. Si todas las instituciones los códigos de ética y los ponen en práctica con la gente de sus instituciones, entonces van a repetir el buen comportamiento. Entonces ya las guías éticas y, a nivel ingenieril en el mundo, incorporando dentro de sus la seguridad, la salud, el bienestar de las personas y la protección ambiental como responsabilidad social, entre comillas. ¿Cómo podemos conceptuar la ética nosotros? Entonces, aprendemos con H intermedia en esta exposición de que conceptuar la ética como una decisión que entre exigir lo correcto e incorrecto, teniendo en cuenta las normas que han sido adquiridas desde la sociedad. De lo que hablamos anteriormente, esa decisión va a ser entre lo bueno y lo malo. Bueno, hay una segunda conclusión que podemos decir de que legal es ético, porque a veces la ley te permite hacer cosas que te pueden tener, pero de un punto. Entonces, es saber el derecho a hacer y lo que es correcto. Este es un tema que mucha gente se confunde y hace tiempo, nada, por ejemplo, la ética en la porque los funcionarios públicos, digamos, están con el abogado para ver que lo que están haciendo es legal o no, si la ley le permite o no. Por ejemplo, postular a elecciones, como se hizo en varios periódicos de la prensa escrita, diciendo dónde quedó la ética, ¿no? Que habían postulantes, digamos, a ser candidatos al Congreso que tenían un perfil, digamos, de cuestionamiento, estaban investigados. Entonces, legalmente no tenían ninguna como para poder presentarse, pero de un punto de vista moral ético estaban descalificados y la gente y la sociedad ya lo sabe y tiene un concepto sobre esa persona. Esto nos conlleva a repasar un poco qué son los dilemas éticos. Entonces, un dilema ético es un punto en que todos nosotros en alguna vez en el desarrollo de nuestras funciones, tanto profesionales como en la vida, vamos a tener que afrontar. Es decir, una toma de decisiones entre varias alternativas que se nos presente, donde la obediencia de uno de ellos va a implicar la transgresión a la otra. Esto es lo más curioso y lo más duro en desarrollar o en solucionar un dilema ético. Vale decir de que no existe una fórmula mágica para desarrollar o resolver un dilema ético. Eso va a depender mucho del modelo mental de la persona
y sus patrones culturales que tenga para tomar una decisión entre varias posiciones que se le presenten en la toma de decisiones. ¿Por qué es difícil? Porque todos hacemos lo que es más conveniente. Todos hacemos lo que debemos para ganar. Y todos justificamos nuestras opciones con relatividad. Pero ¿cuál es el límite? Esa es la gran pregunta y reflexión que cada uno de nosotros debe hacer, en que hacemos todo lo que es más conveniente, pero debe haber un límite, ¿verdad? Hacemos todo para ganar, pero también debe haber un límite. Y justificamos nuestras opciones con relatividad. Siempre uno se autojustifica de las acciones que ha tomado para tratar, vuelvo a decir, de justificar la decisión final. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este tipo de charlas inductivas? No entrar a lo filosófico, sino al comportamiento. Tener más actitud y ética que formación. Entonces Beatriz Valdivia dice que en el mundo global y competitivo, los profesionales luchamos muchas veces por atesorar títulos y formaciones, ¿no? Grados, título de maestría, de posgrado, de PhD, etcétera, ¿no? Creyendo que eso va a ser suficiente o veraz para alcanzar el éxito. Pero nosotros vemos, por ejemplo, que hay casos emblemáticos que demuestran que no es así. El caso de Lavajato es uno de ellos, que ha incorporado a una gran empresa constructora que todos lo conocemos y que en su página web hablaba de que tenía un código de ética, pero ya sabemos lo que pasaba. El caso de Enron, cada uno de nosotros debe saber qué ha pasado con el caso de Enron, que no lo vamos a desarrollar aquí, pero los invito a buscar esa información en YouTube o en Netflix, donde hay documentales de un caso real, porque las empresas que tenían un reconocimiento 6 años consecutivos en la revista Fortune de Estados Unidos y que tenían ingresos anuales de más de $100.000 millones, quebró. ¿Y por qué quebró Enron? Porque estuvieron principios éticos involucrados. Vean ustedes el documental y van a ver cómo los CEOs toman decisiones equivocadas, antiéticas, que son arrastradas a la corrupción y muchos terminaron en prisión, fueron despedidos, otros fugados y otros se suicidaron. El otro ejemplo es que muchas de esas no displayan un código de ética en su imagen institucional. Te habla de credibilidad, te habla de responsabilidad social, de lo que uno quiera, pero no hay un código de ética. Antes se tocó el tema de Petroperú. Petroperú sí tiene un código de ética desde hace muchísimos años y también tiene principios de buen gobierno administrativo, ya trabajando en lo que son las normas anticorrupción. Pero todo ese conjunto tiene que sumar, no solamente la norma técnica o no solamente los principios, sino el comportamiento de las personas. Entonces, si no se atiende el comportamiento de las personas, todo va a fracasar. O sea, no nos va a garantizar nada todo el resto de los marcos legales o normas técnicas que se quieren implementar si es que las personas no tienen una actitud buena de comportamiento. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del escándalo Volkswagen, cuando en el año 2015 vendieron más de casi 11 millones de vehículos que tenían incorporado un software mentiroso en el motor para engañar la contaminación de los gases efluentes de los motores. Y ahí vemos la carta, y en Netflix está la película que los invito a ver, que se llama Dirty Money, donde se ve que el ingeniero James Lang fue el que descubrió, diseñó ese software mentiroso, pero al final, ¿quién tomó la decisión para que vendieran los 11 millones de vehículos con esa mentira? Los CEOs, los directores. Y nosotros estamos seguros que en las oficinas de esos sendos directores, bueno, pues debe estar llena de cartulina, diploma de las mejores universidades del mundo. Por eso decíamos de que debemos pregonar más la actitud que formación, porque no solamente basta estar bien formado técnicamente, sino tener una buena formación y comportamiento ético para no terminar en la cárcel o frente a un litigio legal. La idea no es esa. Pero ¿cuál es nuestra actitud de marca?
¿Somos lo bueno, lo malo o lo feo? ¿O somos el bueno, el malo o el feo? Acá recuerdo un western de los años 70 que se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo. Y la pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿cómo nos ven a nosotros la sociedad? ¿Cómo nos ven nuestros amigos? ¿Cómo nos ven en la institución? ¿Como bueno, como malo o como feo? Eso va a opinar de la actitud de marca que nosotros quisiéramos darle para vender nuestra imagen ante el resto. Y tenemos que ser conscientes que como ser humano tenemos deficiencias fisiológicas y filosóficas que van a determinar nuestra conducta. La necesidad de pertenencia, que nos puede nublar, de poder, de competencia, de motivación, que nos puede nublar por un momento y tomar malas decisiones antiéticas, ser arrastrados por la corrupción o terminar con un juicio penal. Entonces, cuidemos nuestra actitud de marca con un buen comportamiento. Esto nos llama a hacer un breve comentario sobre la neuroética y cuál es el enfoque que da la neurociencia a este punto. Entonces, la neuroética ya conceptúa la conducta ética como resultado de una interacción de sistemas neurales en la cabeza de la persona, de tal forma de que entra por la cabeza, entra por la frente, por los ojos, el problema, la vivencia, y va a generar una emoción. Y esa emoción va a generar una actitud. Y eso nos lleva a recordar el engranaje de la actitud, que es pensamiento, pasión y conducta. Un ejemplo podríamos dar los celos, por ejemplo. Los celos hace de que entre por la cabeza el pensamiento, genera una pasión dentro de la persona, una emoción, y genera una conducta. Y esa conducta puede ser una violencia verbal o física contra la persona. Y esto significa de que no hay un control emocional, muy difícil la inteligencia de las personas. Nadie puede decir yo soy perfecto y que yo no tengo problemas de ese tipo. Pero ahí el reto de cada uno de nosotros en controlar las emociones para tener buenas actitudes a través de una conducta que pueden ser negativas o positivas, pero aprendamos a que nuestras actitudes sean negativas, que sumen como un valor. Pero ¿por qué hay incumplimientos a la ética? ¿Por qué? Básicamente por tres conceptos, así. Uno, por la presión e incentivos, que es un estímulo o presión para generar una razón para defraudar. Entonces, una persona que trabaje bajo una presión o incentivo puede verse conllevado a tener una actitud no ética. ¿Y eso qué significa? Que alguien te puede decir, haz lo que tengas que hacer para lograr lo que te interesa, el fin justifica los medios. Entonces, esa persona no va a estar bien, y si no tiene los principios éticos bien consolidados, puede engañar, puede maquillar, puede sacarle la vuelta al sistema. La oportunidad, igual, si son controles débiles, la gente le va a sacar la vuelta. En la versión anterior hemos escuchado al doctor Caro que nos hablaba del ISO 37001. Es una norma técnica que va a coayudar, digamos, a fortalecer y poner filtros para no caer en... O sea, va a ser más difícil ser corrupto, en una palabra. Pero si yo lo pongo o si yo lo dispongo, ya nadie preguntará, ¿no? O regístralo como parte de esto, ¿no? Los controles son débiles. Entonces, si se fortalecen los controles dentro de una empresa a través de normas, ISO o procedimientos, perdón, entonces por lo menos va a haber una valla alta que pasar, pero vuelvo a repetir, el más importante es trabajar en la persona. Y la última razón es la racionalización, ese crecimiento que su conducta no esté equivocada. Hay mucha gente que cree que lo que está haciendo es lo correcto. Y así tú le digas que no es, ellos insisten que así es. Lo que te puede decir es la forma de hacer las cosas que funcionan aquí. O siempre lo hemos hecho así. O todo el mundo lo hace. O, pero si ya le ha generado un beneficio a la compañía. No, tratan de justificar cosas que no son justificables. Acá debemos ser conscientes y aceptar hoy en día en esta charla que sin ética no hay responsabilidad social.
aquella persona que pretende ser responsable socialmente y no tiene un desarrollo ético en sus actitudes, en el desarrollo de su vida profesional y social, no va a poder cumplir con la responsabilidad social. Ya hemos visto que la ética es voluntaria y universal. Y esto va a depender mucho de nosotros cómo usarla y dónde trazar la línea, porque está relacionado a lo que hoy todas las empresas se llenan, digamos, dentro de sus objetivos corporativos de transición energética y economía circular. Transición energética, cero huella de carbono, descarbonatización y economía circular, minimizar los desechos, el reciclaje. Pero esto está asociado pues a los conceptos de sostenibilidad. Y hay un punto que recordar. La sostenibilidad puede desarrollar innovación continua. Y la innovación, escuchemos bien, la innovación no tiene sentido si no está dirigida a la sostenibilidad. Es un círculo que debemos ser conscientes nosotros para socialmente responsable. Hoy en día ya en la globalización también se hablan de 4 principios para la globalización. La globalización ya no tiene fronteras, no tiene límites. Por internet o los medios sociales se llega desde un lado del mundo al otro y hay muchas empresas que se multiplican. Entonces el primer principio es el personalista, en que la persona nunca puede ser utilizada como simple instrumento, el de la orientación al bien común, que nos ayuda a salir más allá de los intereses particulares que pueda tener una institución, una empresa, sino buscar lo que es bueno para la sociedad. Ya nos debemos a la sociedad. En el orden de responsabilidades es hacer lo mejor de todo aquello que esté a nuestro alcance, maximizar la productividad. Y el cuarto, que ya lo hemos mencionado y lo volvemos a repetir, la prudencia directiva en la toma de decisiones de los CEOs, de los directores. Son decisiones que deben considerar muchas variables antes de tomar una decisión. Para ello, dice, se necesita pararse a pensar. Meditar, ser muy reflexivo antes de una decisión final. Ya hemos visto el ejemplo que hemos visto anteriormente del caso Volkswagen, por ejemplo, ¿no? O el caso Enron. Para ir terminando, quiero mencionarles, por ejemplo, que en el Tribunal de Ética Departamental de Lima hay una racha de denuncias de actitudes al ingeniero. Y entre los 4 rubros más importantes lo he puesto ahí es, por ejemplo, engañar al entorno indirectamente, no cumplir obligaciones contractuales. O sea, hay ingenieros que no saben manejar contratos, no saben cómo definir o no saben cuáles son los alcances, los límites de las cláusulas de responsabilidad, sanciones o de obligatoriedad que deben tener los contratos. Manipular información, otro causal, otra estadística. Generar conflicto de interés o favoritismos, no cumplir las normas y procedimientos, realizar labores que no son de su especialidad, comportamiento abusivo, discriminación, abuso de autoridad, incumplimiento de palabra, crédito indebido o plagio, no respetar autorías, firma de planos no realizados. Fíjese toda la cantidad de casuística que empujan a un profesional, en este caso a un ingeniero, en tener problemas no éticos. Pero no solamente se trata de problema no ético, ser causal de denuncia ante el Tribunal del Colegio de Ingenieros, sino que paralelamente va con una penal, con una denuncia. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato viola el artículo del Código de Ética del Colegio de Ingenieros, pero la otra parte también le va a hacer una denuncia penal por incumplimiento de contrato. Y me apena decir, pero casi el 90% está dirigido al sector construcción. Es el sector que más problemas éticos en el desarrollo de sus funciones ingenieriles se presentan. Sobre todo el sector construcción civil. Las normas, la calidad de vida de los vecinos, el cumplimiento, las auditorías, los peritajes, etc.
Entonces, para ya ir terminando, recordemos de que con actitudes éticas se evitan los delitos de la corrupción. Por favor, seamos conscientes en esto. Yo, a mis 40 años de ejercicio profesional, nunca he tenido un problema. ¿Por qué? Porque siempre he sido un profesional respetuoso de los procedimientos, de las normas. Y nunca he tenido problemas en mis 40 años de desarrollo profesional. Y nadie se está libre de ser tentado por la corrupción. Pero con actitudes éticas se evitan los delitos de corrupción. Particularmente, no necesito una norma ISO, ni mucho menos, para yo hacerle lucha contra la corrupción o contra el soborno. Es la actitud de la persona, la mejor arma, la mejor herramienta de tener una institución, vuelvo a repetir, para luchar contra el antisoborno y la corrupción. Entonces ahí vemos 12 o 13 ejemplos que están tipificados como corrupción: el peculado, la colusión, malversación de fondos, la coima, etcétera, que con un ápice de ética se va a evitar caer en los delitos de corrupción. Eso nos lleva ya a parafasear que actuar con ética es un valor, ¿ok? Y la moral se nutre de valores. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando un grupo actúan bien, cuando todos actúan bien en un grupo y cuando todos actúan siempre bien en un grupo? Bueno, en el primer caso se dice que es un grupo moral, todos actúan bien. Pero lo ideal es siempre actuar bien en un grupo. Entonces, cuando se llega a este punto, se dice que hay una cultura moral o una cultura ética del grupo. Y esto es algo muy difícil, miren. Yo les invito a que hagan una visita en las páginas web de todas las instituciones que se les crucen por la mente y vean cuál es la cultura de valor organizacional de esa institución. Y se va con la sorpresa de que el 70% de las páginas web que ustedes visiten no la tienen. Ni un código de ética, ni una cultura. Entonces, ese es otro punto que hay que trabajar cuando uno habla sobre la famosa norma 37001, que es un sistema de gestión antisoborno, que en realidad es un procedimiento, es una valla para no caer en el soborno, y está pensando más, ojalá hubiera escuchado esta exposición el doctor Caro, que está pensando más en cómo evitar un juicio o cómo caer y no ser arrastrado en una sanción, etcétera, ¿no? Que eso es bueno porque a nadie le gusta caer en un juicio. Pero vuelvo a repetir, la única forma que garantiza una lucha contra la corrupción es la persona humana. Entonces, la norma ISO 37001 contempla a través del programa de confianza o compliance o de integridad la capacidad de la gente éticamente. Que el administrador no solamente cumpla la norma porque lo dice, sino que cumpla la norma por convicción y él sepa lo correcto. No porque la norma me lo exige o no porque la norma me lo está poniendo más difícil para caer en el soborno, sino porque no debo caer en el soborno por convicción, por principio ético. Entonces, para tener unas conclusiones, la ética evita caer en la tentación de la corrupción. La ética es indispensable hoy en día en las instituciones y personas para su desarrollo y sustentabilidad y para construir una moral activa en la sociedad. Exigirle a la sociedad que actúe moralmente cuando no se ha cultivado esto desde el colegio. Yo lo hemos visto al comienzo de la exposición. Y vale decir de que una persona que se sienta que está sobre la ley, sobre la norma, ya no es inmoral, sino es amoral. O sea, no es ético y es amoral. Tercero, la formación escolar y universitaria, prestar especial atención a la enseñanza de la ética, si deseamos que los estudiantes de hoy sean mañana profesionales y socialmente responsables. Y yo diría políticamente responsables, los que van a gobernar y van a gobernar nuestro país. Ya tienen que tener una formación desde el colegio, hoy en día en la universidad, implementar en las currículas universitarias los ética talleres, para que ese profesional salga ya con una cultura de valor en ese sentido.
Cuarto, la ética debe enfocarse presentando dilemas individuales que enfrentan las personas. Bueno, en otra palabra, lo que quiero decir, se trabaja bastante en cómo afrontar dilemas éticos a través de fortalecimiento, a través de habilidades blandas para poder hacer que esa persona tenga un comportamiento adecuado. Y por último, que las normas ISO 37001 institucional requiere necesariamente, en mi concepto, contemplar costos de ética y desarrollos de programas sostenidos de la ética en la institución. Entonces, el doctor Caro habló de Petroperú. Yo trabajaba en Petroperú, dar fe, ya me he jubilado, de que, como le dije, Petroperú tiene un código K, tiene su principio de buen gobierno corporativo, y en Petroperú se implementaron brigadas éticas, donde yo tuve la oportunidad de ser ético de la gerencia comercial. No es suficiente lo que se está haciendo, pero se está haciendo. Eso es lo más importante. Y hace unos meses atrás, enorme satisfacción de hacer una exposición sobre la importancia de la ética petrolera en la empresa de Perú Petro, donde el ingeniero Seferino Yesquén me invitó y nosotros asistimos con el ingeniero Castellano y dimos una exposición de ética petrolera a la institución. Y Perú tiene un código de ética que lo ha implementado hace pocos meses. Esto es algo muy importante. Y yo quiero resaltar esta oportunidad porque las cosas buenas se deben resaltar. Entonces, muchas gracias por su atención. Recordar que un hombre sin ética es una bestia salvaje, soltada en este mundo, como dice Albert Camus, y estoy a su disposición en los correos electrónicos para las preguntas que ustedes buenamente podrían hacer o pedir cierta información, e invitarlos a la página web del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros, de Lima, del Colegio de Ingenieros, donde tenemos un link en la página web del Tribunal de Ética, y ahí hay bastante información sobre ética profesional de los ingenieros. Los invito a invitar por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Viso. Creo que las preguntas van a ir llegando poco a poco y seguramente, bueno, acá tenemos una de ellas, ¿no? Dice, ¿no cree que sería conveniente realizar con mayor frecuencia, quizás mensualmente, cursos de ética profesional a fin de sensibilizar, debido a que en nuestra sociedad históricamente es muy común hecho de corrupción? Esto lo ha formulado el señor Carlos Rafael Herbias Gutiérrez. Adelante, Sí, es correcto. Sí, correcto. Yo comparto eso y gracias por la pregunta, porque nuevamente subrayo la importancia que las instituciones sepan hacer un paréntesis dentro de su gestión institucional para hablar de ética, tener un código de ética para que sus trabajadores o miembros de la institución sepan cuál es la cultura de valor de la institución y ellos puedan sumar a la cadena de valor con un buen comportamiento. Pero esto es una transformación, sostenimiento. Normalmente, los presupuestos de cada empresa debe no solamente capacitar en lo técnico a sus trabajadores, sino también en cursos de habilidades blandas, ética, etcétera, para retomar esos conceptos que hoy en día están pero muy olvidados, y mucha gente prefiere no tocarlos porque lo mete en un problema. Uy, me hablaste de ética, ¿ya para qué? No, no quiero problemas, prefiero seguir en mi zona de confort y en hacer las cosas como yo sé, ¿no? Esa sería la respuesta a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Viso. Bueno, seguramente que después que nuestro panelista, el doctor Abelardo Encinas, después de que concluya su temática, seguramente que van a haber más preguntas también para usted, ingeniero Viso, así que nos mantendremos permanente vigilia a las preguntas. Bueno, perfecto. El doctor Abelardo Encinas Silva es docente universitario de ética jurídica. Es máster summa cum laude en Constitución y Derechos Humanos.
máster en gestión pública en EUCIN de España, docente universitario de ética jurídica y paz decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Juan Pablo II, experto y docente investigador en neurociencia, ética y derecho, miembro de la Sociedad Peruana de Neurociencia, SONET, neurocientífico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adicionalmente, también es embajador de paz adscrito a la ONU